Hola a todos, este es su programa Justicia y Derecho al Día. Hoy contamos con la visita del doctor Leonardo Fragoso Cruz. Él es ex juez o juez en retiro del Poder Judicial del Estado de México y además ha participado en la elección extraordinaria y obtuvo la candidatura a magistrado del segundo circuito del Poder Judicial de la Federación. Doctor, un gusto Hola, tenerlo. hola, muy buenos días a todos y a todas. Y además, pues es un gusto, ¿no? Volver a compartir una charla con usted, mi querida maestra. Gracias, doctor. Estamos sumamente preocupados porque nosotros pensábamos que tal vez se podían prorrogar hasta el 2018, hasta el 2018, la elección judicial, Así es. pero comentábamos hace un momento hasta el 2028. 2028, esta reforma, esta elección judicial, esta reforma judicial en su segunda parte. Pero creo que no, ¿verdad, doctor? No, al parecer, de acuerdo a la última información y de acuerdo a lo que ha expresado la presidenta de la República, pues la elección va para el 2027. Entonces, ya estamos a unos meses de iniciar el proceso de postulación, obviamente mediante la convocatoria correspondiente de los poderes tanto legislativo, judicial y ejecutivo. Qué nervios, ¿eh? Qué nervios para todos, para los internos, los que están trabajando en el poder, en los poderes judiciales, tanto local como federal, para los externos que quieren participar. Así es. Doctor, estamos viviendo una transición, pero sumamente fenomenal, ¿verdad? Sí, sí, en la elección extraordinaria del año pasado, donde la elección del año pasado fue el proceso 2024-2025, solamente se eligieron candidatos y obviamente ya jueces y magistrados electos una vez que pasó la jornada electoral, que se dieron los resultados de las vacantes que existían en ese momento. Ahora van todos los demás que no fueron sujetos a elección, incluso los que, bueno, ahorita en este momento están en funciones. Entiendo la preocupación de muchos juzgadores, tal vez por interpretación, en el caso, por ejemplo, del Estado de México, en la elección local, algunos me han preguntado, oye, pero yo tengo un nombramiento de inamovilidad. Sin embargo, debemos de recordar que hubo una reforma constitucional y esto, desde luego que ya no será, no se actualiza esta hipótesis precisamente por la reforma constitucional donde la elección de nuevos jueces, magistrados va a ser a través del voto popular. Sí, ¿verdad, Sí. doctor? Qué preocupante y sobre todo que no se cuenta con el tiempo para estudiar puntualmente toda la Sí. reforma, requisitos, procesos, porque los que están fungiendo hoy día como jueces y magistrados tienen una carga de trabajo impresionante. Exacto. Adicional a esta carga de trabajo, estudiar la reforma y todos estos puntos finos es muy complicado. Sí, y además algo bien, bien importante que yo sí les quiero decir y además compartir, una cuestión efectivamente es los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral del Estado de México va a establecer, que son, pues prácticamente son lo mismo, derivado precisamente de la reforma constitucional federal y obviamente local. Hay coincidencias plenas, ¿no? Pero es diferente, ¿no? El traspolar ya la consulta, el poner en práctica todo esto, estos lineamientos, interpretarlos correctamente, porque le voy a decir, mi querida maestra, que en el proceso en el cual yo participé, pues teníamos infinidad de dudas. O sea, era una cuestión impresionante, ¿no? Que incluso el sistema, el mecanismo de fiscalización, el MEFIC, para personas juzgadoras, eh, déjenme compartirles, porque eso fue el sentimiento de muchos de mis compañeros, fue que incluso tenían pavor de tocar el sistema, porque sí es muy delicado.
si tal vez nosotros no lo sabemos manejar correctamente, no nos capacitamos, pues entonces podemos caer en errores de operación del propio sistema y en lo particular una vez a mí se me bloqueó, ¿no? Entonces tuve que hacer todo un proceso para poder nuevamente reinicializarlo y poder nuevamente hacer mis registros correspondientes. Pero esta parte obviamente será ya cuando sean candidatos, Ok. que en el caso en particular de los que están en funciones, pues ellos ya prácticamente pues son candidatos, van a aparecer en la boleta, ¿no? Jueces y magistrados. Pero para los externos, evidentemente sí tendrán que pues recorrer todo ese camino desde la misma convocatoria, Ujú. de allegar todos sus documentos, que creo que, bueno, en el caso de los que se encuentran ya en funciones actualmente, eh, creo y estoy casi pleno de que pues van a tener un proceso un tanto cuanto más, pues menos rígido que el otro. ¿Por qué? Porque ellos en automático van a aparecer en la boleta, Ok. porque están en funciones. Sin embargo, tienen que, por decirlo así, defender su Sí, plaza. sí, sí, sí. Tienen que salir igual a Así es. estas campañas, A estas campañas de campañas. elección que hemos visto en la mayoría de las redes sociales, a veces un poco faltándole cierta técnica, pero con un esfuerzo impresionante. Sí, y nada más, digo, de los compañeros que estaban en funciones, que bueno, que participaron en la elección anterior, pues prácticamente era los fines de semana, solamente se tenía para poder realizar sus actividades. Eh, Muchos incluso solicitando licencias para poder enfrentar un proceso electoral de estas características. Hoy en día, pues al estar inmersos los juzgadores que están en funciones, creo que va a ser un tanto cuanto complicado. ¿Por qué? Porque, pues, ¿quién atenderá, no? El requerimiento y las necesidades de los usuarios en las materias civil, penal, mercantil, familiar, etcétera. Va a ser complicado esta circunstancia. Creo que se van a necesitar realizar un esfuerzo pues adicional todavía. Sí, sí, porque las personas que están fuera, Sí, que pueden hacer campaña, que no tienen horarios, no cumplen con horarios, con revisiones, con reclamos de la impartición de así es. justicia, no tienen términos. Imagínense un juez penal con los términos, un juez familiar con los requerimientos de alimentos, guardas, custodias, que ocupan casi el 100% de su tiempo para poder solventar estos requerimientos. Aunado a una campaña electoral, Sí, va a ser sumamente complicado. así es. Sin embargo, el doctor y en compañía de su servidora, pues vamos a organizar, estamos Así es. organizando lo que denominamos un curso introductorio de proceso de selección para jueces y magistrados, tanto federales como locales. Este curso viene acompañado no solo de teoría, sino principalmente de práctica, de una práctica del doctor, porque él ya fue candidato, ya tuvo todo este proceso y conoce paso a paso en forma puntual, porque él llegó a ser electo, Así ¿verdad? es. Sí, Este curso que les estamos invitando a todos aquellos, tanto jueces en funciones, magistrados y personas que no están en funciones, va a tener dos partes. Estas dos partes, doctor, las hemos dividido como. sí, una parte es precisamente todo el proceso de selección. Obviamente, para jueces, magistrados que están en funciones, pues ellos ya esa parte van a ahorrar en cuanto a esta parte de este proceso, porque es en automático y van a aparecer en la boleta. Pero en el caso de los que no, bueno, pues sí tienen que allegarse de todas las herramientas, todos los elementos que la propia convocatoria les requiera. Es en el caso también de los juzgadores que están en funciones, tengan que hacer un proceso de este.
solamente para el registro, pero en el caso de los que no, pues van a tener que pasar todo el proceso que implica. Primero, para ser idóneos, Ujú. candidatos idóneos. Segundo, pues si tienen la capacidad. Y finalmente, una vez sorteando estas dos etapas, pues la de la tómbola, ¿sí? La Exacto. de la tómbola, ¿no? La de la insaculación, ¿no? Entonces, una vez que ya pasen todas estos filtros, que son tres, pues entonces ya podrán considerarse candidatos, ¿no? Y tomando en consideración también la cuestión de la paridad de género, verificando desde luego para su registro correspondiente o su postulación, pues tomar en cuenta precisamente esto, porque en la convocatoria, tal como sucedió el año 2024, en los meses de noviembre, octubre, noviembre, bueno, la convocatoria debe de contener cuáles son las plazas y cuáles de esas plazas son las que vendrán a ocupar el cargo de mujeres y cuáles están abiertas para los varones. Que debe ser 50-50 Eh, por pues género. en algunos casos el, el- no sucedió así, ¿eh? Mire. Eran todas las plazas para mujeres, ¿eh? Ujú. Sí, entonces es importante que se verifique esta circunstancia, porque déjeme decirle, maestra, que muchos se postularon en cargos donde eh, eh, se estaba privilegiando la paridad de género en el caso de las femeninas. Y Entonces, se, si me registro como varón, pues evidentemente pues no voy a poder superar esa primera etapa. ¿Por claro, qué? Pues por la paridad de género. pero si no leímos bien la Pues convocatoria, sí, si no tenemos el tiempo, la así es. ociosidad, sobre todo tiempo, Bien. tiempo para hacerlo, pues vamos a ir avanzando en un camino Así es. equivocado. Y creo que, de acuerdo también a lo que ha expresado la presidenta de la República, pues sí, en cuanto a ciertos requisitos de experiencia, de práctica profesional, creo que pues por ahí va a haber algún ajuste, precisamente por esta circunstancia de que pues en este andar, en el último año, ha habido algunos detalles con algunos juzgadores que fueron electos y también magistrados que han sido electos, pero que sin embargo, bueno, pues se han visto obligados a retirarse por alguna cuestión tal vez de carga de trabajo que ellos consideran que es excesiva, eh, algunas otras cuestiones que tienen que ver tal vez con su interés muy particular, son diversos. Entonces, sí se va Doctor, a usted verificar siempre esto. tan elegante, usted siempre tan propio en el hablar, con palabras atenuando, pero sí también por falta de conocimiento. Falta de práctica, déjame decirlo abiertamente, efectivamente hay juzgados donde se duelen que un juzgador de verdad no conoce el procedimiento, llámese materia penal, llámese materia familiar, y por ello, como usted bien refiere, nuestra presidenta ha mencionado que habrá ajustes en los procesos de esta selección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo haber estudiado una carrera de licenciatura en Derecho, tener un grado académico, maestro, doctor, si no se tiene la vocación, si no se tiene la experiencia y si no se tiene cuando menos una mínima carrera judicial. Entonces, sí, como lo dice elegantemente el doctor, por diversas circunstancias no ha sido posible que estos nuevos juzgadores llenen ese lugar al 100 como lo estaban haciendo los jueces de carrera. Definitivamente hay que revisar ese punto, Exactamente. pero volviendo a este proceso y a este curso, doctor, en esta primera etapa usted nos hablará del proceso de selección para jueces y magistrados federales y Claro. locales y tocar aquellos puntos como qué es la reforma, las convocatorias, cómo se han aplicado, cómo se seguirán aplicando y para las personas
que quieran participar. Por ejemplo, doctor, soy secretario de acuerdos, quiero participar. ¿Cuáles Bueno, serían? pues ahí el secretario de acuerdos y cualquier otro ciudadano pues puede participar, digo, dependiendo obviamente si cubren los requisitos de la propia convocatoria, que acorde a lo que establece la Constitución General de la República o la Constitución local, dependiendo del proceso que van a encarar. Y debo de señalar que al menos el proceso a nivel federal, pues es un poco más largo. Ujú. El proceso pues comienza meses atrás, todavía en el año 2026, mientras que en el año 2027 al inicio iniciará el proceso de los locales. E Mm. incluso debo decir que para campaña pues fueron 60 días para los federales y solamente 30 para los locales, ¿no? Todavía un mes tiene más tiempo que poner en práctica todas estas actividades, ¿no? En la campaña, un candidato a juez o magistrado federal. Oh, doctor. Y en esta primera parte hay muchas preguntas. El punto que usted tocó, doctor, si yo ya tengo un nombramiento de inamovilidad, ya sea de jueza, porque así no los otorgaban después de cursos, concursos, ratificación de primera vuelta, decíamos que son 6 años fungir como en esa plaza de juez, por decirlo así, y otros 6 años la segunda vuelta. Entonces, se obtenía una inamovilidad. Nos han preguntado al respecto, pero como bien refirió usted, ya no hay No, inamovilidad. no, ya no, No se reconocen no, porque es una reforma constitucional. federal, Así es. constitucional. Doctor, ¿y qué nos puede decir de la segunda etapa que formará parte de este Bueno, ya curso? la segunda etapa es propiamente cuando ya eres electo, candidato, ¿no? Como tal. Y ahí es donde, la verdad, es donde comienza, los, pues los altos riesgos de cometer errores. Errores que tienen que ver mucho con las sanciones al final del proceso, por las sanciones sobre todo en la aplicación de multas. Y depende, y el monto de multa, pues depende también de la capacidad económica que tú tengas, porque debemos de recordar que, pues aquí en la elección, al menos en la elección anterior, al no haber modificación en ese sentido, pues los recursos para costear esta campaña, pues va a ser, cada uno de los candidatos pues la tiene que solventar. Y aún sí, que decíamos coloquialmente, bueno, de mi dinero, ¿no? Y me van a sancionar Sí, y debo de pagar, pues así sucedió y creo que el noventa y cinco Dios. por ciento, noventa y Ajá. cinco por ciento de los candidatos el año pasado fueron sancionados. O sea, yo pago mi campaña, Sí. invierto mi dinero, pero si me llego a exceder un poquito, me Si te sancionan. sancionan, y vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales te pueden sancionar, que son muchísimos. Desde desde la programación de las actividades que no se programen en el tiempo que establece la ley, modificación de las actividades. También hay un tiempo en el cual lo puedes hacer, los topes de campaña, las actividades de presentaciones en entrevistas, todo esto, todo esto que comento, hay que tener muchísimo cuidado, mucha pulcritud para no caer en alguna de estas situaciones. En lo particular, digo, siguiendo paso a paso los lineamientos que el INE, que el Instituto Nacional Electoral estableció en cuanto a la fiscalización, creo que no tendrán ningún problema, pero sí es importante llamar la atención de los que vayan a participar para que todo lo hagan de manera muy puntual, porque digo, no había ninguna experiencia Sí. y muchos no programaban en el tiempo las visitas o los recorridos que iban a realizar y entonces pues esto implicó sanciones que se traspolan a la cuestión económica, aún después de que muchos ni siquiera lograron ser electos, candidatos ganadores,
pero pues eso no desaparece, ¿no? Tienes que darle cumplimiento y los ganadores también habría que darle cumplimiento a su sanción, ¿no? Entonces, es todo un proceso que para nosotros como o juzgadores, personas que estamos interesadas en el ámbito del derecho, pues es desconocido en muchos de los casos. Habrá algunos que hayan participado tal vez en elecciones para cargos de elección popular, están más familiarizados, pero al menos todos los operadores del sistema de administración de justicia, pues estábamos alejados de todo eso. Sí. Entonces, es bastante complicado. Digo, mi experiencia muy particular es de que siguiendo los lineamientos, no vamos a tener ningún problema. En lo particular, fui como de ese 5% que no fui sancionado, no Mm. tuve ninguna multa. ¿Por qué? Porque todo seguí al pie de la letra, todos los lineamientos. Y no me salté ninguno e incluso todavía al final hay una oportunidad que tienes de corregir alguna Salvar. situación, salvar, pero muchos pues ya no era imposible salvar alguna situación, porque eso ya estaba registrado en el propio sistema de fiscalización y ahí pues no te puedes Retractar. retractar, ¿no? Porque ya está en el propio sistema, ¿no? Y ya Sí. ocurrió. Entonces, mira, desde algo tan sencillo de la impresión de volantes, cuántos debes de imprimir, y cuál es el respaldo que debe de tener esta impresión, el costo, eh, incluso qué tipo de tinta, el papel reciclable, tus visitas, que debo decir, las visitas que uno realiza, los recorridos, pues están fiscalizados, llegan los empleados del Instituto Nacional Electoral y para verificar si efectivamente tú acudes o no. Me llegaron a decir en algún momento, oiga, usted si viene, pues claro, como estudioso del derecho, sé que si nosotros nos comprometemos en un sistema de registro a acudir a alguna zona, pues es porque vamos a ir. Claro. Y me decían ellos, es que algunos no van. No, pues imagínense que No. Es- si no van, pues es evidentemente una infracción ahí a los Claro. lineamientos y obviamente esto trae como consecuencia pues una causal para que te impongan una multa, por ejemplo. Sí. O sea, es muchísima información y muchos detalles. Sí. Yo les puedo decir que me sucedió muchas cosas, muchísimas. Y eso nos Cuéntanoslas da, para el curso, y eso, doctor. y eso nos da la experiencia para decir que sí, están los lineamientos, pero hay que llevarlo a la práctica. Y Sí, hay cosas que claro. podemos y no podemos hacer, ¿no? Claro. Y Entonces, dentro de la formación de todos los que ya imparten justicia, pues ese es un punto muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados a ceñirnos a la legalidad, a no simulaciones. así es. Es la legalidad 100% transparente. Doctor, ¿qué es el prorrateo de elección judicial? Uy, no, pues el prorrateo, hay que tener mucho cuidado porque, Oh, bueno, relaja. eh, eh, como ciudadanos a veces tenemos una idea de ir a eventos, ¿no? Sí. Eventos donde se concentren varios candidatos, ¿no? Y eso lo vemos en las elecciones para diputados, senadores, ayuntamientos. No, aquí es una cuestión muy específica. Ujú. Eh, como lineamiento, pues no podemos acudir a un acto proselitista si todos los candidatos no hayan recibido una invitación. Ok. Entonces, si nosotros estamos y vamos a un evento donde además hay un despliegue de contratación, de logística, etcétera, pues todos vamos a tener que reportar precisamente Justificar. ese pago por todo esta logística que se pudo llegar en ese momento. Entonces, Mm. eh, es un aspecto de fiscalización que hay que tomar en cuenta. Ok. No es tan sencillo de que pues yo me presento a tal lugar y voy con otro candidato. No, 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 ya eso ya implica desde luego que ese evento es compartido, Ok, y es ¿sí? el Y hay que prorrateo fiscalización. y sobre todo los plazos.
Doctor, el curso que usted va a impartir con logística de nosotros y va a estar interesantísimo. Y yo pienso que es sumamente urgente y va a salvar a muchas Sí, personas de un arduo trabajo porque va a ser como una depuración de todo este proceso de selección, tanto para los externos como para los internos, por decirlo así. sí, y algo importante que también hay que comentarlo. ¿Por qué? Porque todos lo vemos y dices, bueno, pues una multa. Sí, puede ser que por algún acto de este tipo pueda ser susceptible de una sanción. Sin embargo, debemos ir todavía más allá. Precisamente por ese acto, tal vez, que nosotros de manera indebida estamos realizando, puede ser que te impugnen la elección. Uy, qué delicado, Es ¿no? muy Qué delicado eso. O sea, delicado. es una cuestión que no se toma en cuenta, Sí. que en términos muy generales, al inicio pensamos que eso no va a tener trascendencia. Ujú. Sin embargo, sí tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque tal vez esa candidatura, incluso, o eh, esa victoria electoral puede estar viciada y por lo tanto puede ser impugnada a lo mejor, y es algo que ya lo platicaremos en el curso, los motivos y razones por los cuales hay que tener muchísimo cuidado. Hay que ser muy pulcros en el actuar porque se puede perder no solamente la candidatura, sino también la designación como si es que se obtiene la victoria electoral, se puede impugnar. Y esto repito, hay que tener muchísimo cuidado. Y no solamente el ganador, el segundo lugar o el tercer lugar, por muchas de las situaciones que pueden ocurrir, ¿eh? He visto que un tercer lugar a lo mejor sí accedió al cargo porque se impugnó el primero y segundo lugar y obviamente incurrieron en faltas que ameritan precisamente el retiro de esa candidatura o de la victoria en su momento. Sí, muy delicados todo este Sí, tipo de cuestiones. Por ello, los invitamos a nuestro curso así es. que nos impartirá el doctor. Pues agradeciendo a todos los que nos escuchan, los que nos ven y están cordialmente invitados. Llamen a nuestras redes sociales para que les demos todos los lineamientos y los pormenores del curso que inicia ya, casi ya, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Hasta luego todos. ¿Algo más, doctor? No, Perdón. pues solamente invitarlos. Es importante que se tengan estas charlas informativas, digo yo, son cursos, pero desde luego al detalle y sobre todo considerando, porque va a haber muchísimas, pero muchísimas preguntas, hay muchísimas dudas, ¿sí? Y considero que estoy en la capacidad de poder dar respuestas a todas estas inquietudes, porque ya vivir una experiencia de ese tipo y además que siendo la primera, pues todavía implicó mucho mayor empeño en informarnos, en tratar de que los lineamientos se atiendan, pero de manera muy puntual. Sí, doctor, gracias. Es un lujo Sí, platicar con no, usted pues, como siempre y este curso va a estar, pero súper interesante y sobre todo, como refiere el doctor, con experiencia. No solamente estudio garantizado, no solamente leyes, convocatorias, la Constitución Federal, la Constitución local, sino la experiencia puntual así es, de ya haber pasado por todo ese proceso. por todo. Doctor, muchas gracias Pues, y gracias a todos. Hasta luego.